La conquista del Quito Inca abarca el periodo de resistencia a la invasión española en el norte del Tahuantinsuyo tras la captura de Atahualpa, ganador de la Guerra Civil Inca, por parte de las tropas de Francisco Pizarro en la localidad de Cajamarca. Al haber caído el Inca en la emboscada tendida por los españoles, estos pusieron en jaque la frágil unidad del imperio, ya que gracias a los recientes eventos de la guerra con Huáscar, el anterior soberano y hermano de Atahualpa, los quiteños se habían ganado muchas tribus enemigas por sus excesos en su camino hacia el Cusco, la capital del imperio. Por este motivo, decenas de miles de indígenas se sumaron a los invasores con las esperanzas de vencer a los atahualpistas y, en última instancia, de liberarse del dominio inca, sin pensar que serían sometidos por un régimen peor. Consciente de su posición de rehén y de que no le convendría luchar contra los españoles, porque esto implicaría que sus generales, Quisquis y Calicuchímac, abandonasen sus posiciones tras la derrota de Huáscar, Atahualpa quiso buscar una conciliación con sus captores, sin conocer sus verdaderas intenciones. Antes de negociar su liberación, sabiendo que los españoles encontrarían muchos aliados en el territorio recién conquistado, el Inca se dio cuenta de que para enfrentar cualquier evento futuro, dependía de la unidad de su hogar y centro político, el Quito Inca, que estaba desprotegido al encontrarse sus guerreros en el Cusco. Por eso, ordenó a su fiel general y jefe de su guardia personal, Rumiñahui, que cuidara de su familia, abandone Cajamarca y organice la defensa de Quito, partiendo este hacia el norte junto con 5.000 a 6.000 soldados que rodeaban la ciudad, esperando amenazantes la liberación de su rey. Tras la salida del general, Atahualpa ofreció llenar el cuarto en el que se encontraba con objetos de oro hasta donde alcanzara su mano alzada, así como 2 más de plata por su liberación, por lo que tanto indígenas como españoles se organizaron para recolectar los tesoros por todo el imperio. De manera deliberada, el Inca dispuso reunir el rescate principalmente del Cusco, algunos poblados de la sierra central del actual Perú y del templo de Pachacámac, con la finalidad de salvaguardar del saqueo a los poblados del Quito Inca y no causar su división. A la capital del imperio envió a su primo hermano y cuñado Cuxi Yupanqui, ya que le sería más fácil recolectar el rescate por haber sido un alto militar de Huáscar y conocer el territorio y a sus caciques. De igual manera, para agilizar el proceso, se envió a Hernando Pizarro a la costa a saquear el templo de Pachacámac. Por otro lado, dado que los españoles desconocían de la verdadera misión de Rumiñahui, su partida les dio a pensar erróneamente que éste estaba designado a recolectar los tesoros del Quito Inca, dando lugar a especulaciones al no llegar su parte nunca a la ciudad. Mientras las cargas de oro y plata llegaban a Cajamarca, Diego de Almagro, el socio de conquista de Pizarro, arribó junto con sus hombres, ansiosos por hacerse de una parte del rescate. Sin embargo, al negarse Pizarro a entregarles una cantidad igual a la de sus soldados, los cientos de almagristas tuvieron que repartirse inconformes un total de 100.000 ducados entre todos. Por eso, tras la fundición y repartición del botín, Almagro y sus hombres presionaron a Pizarro para deshacerse de Atahualpa, impacientes por partir hacia el sur en búsqueda de nuevos tesoros. Poco antes de la muerte del Inca, descontento también con su parte, a pesar de haber sido soldado de Pizarro, Sebastián de Benalcázar fue enviado a San Miguel de Piura, con el cargo de teniente gobernador, teniendo ya en mente la falsa sospecha de que habían muchos tesoros en el norte, y que estos no habían llegado a Cajamarca porque Rumiñahui los había escondido, sospechando ya de la ejecución de su soberano. Si bien esta historia se asumió como cierta por muchos años, lo más probable es que Rumiñahui haya dedicado el tiempo desde su partida a advertir a los caciques del Quito Inca sobre lo sucedido, recomendándoles de esconder sus tesoros, sus niños y sus mujeres, así como prepararse para la guerra. En efecto, en un contexto en el que la velocidad de movimiento era esencial para el general, movilizarse con una cantidad de metales semejante a la imaginada por los españoles le hubiera ralentizado de sobremanera. Es por esto que, posiblemente, el tesoro de Atahualpa consistía en los objetos religiosos que cada tribu escondió por su cuenta, por lo que es poco probable que haya sido recolectado. Regresando a Cajamarca, tras la muerte de Atahualpa el 26 de julio de 1533, por la noche, Cuxi Yupanqui desenterró el cuerpo del soberano para momificarlo de acuerdo con la tradición inca. Después, cumpliendo con su último deseo, lo trasladó a Quito, donde se encontraba una parte de los restos de su padre, Huayna Cápac. Tras ser informado Rumiñahui de lo sucedido y de que Cuxi Yupanqui se dirigía hacia el norte con la momia del Inca, este se reunió con él en Liribamba, capital de los Puruáes, y le tendió una trampa para asesinarlo. Dicho evento dio un motivo más a los cronistas para deformar la figura histórica del general y tratarlo como un tirano que pretendió usurpar el trono de Atahualpa en el Quito Inca, matando a su familiar más cercano, por lo que la conquista española estaba justificada al querer someter a este personaje diabólico. No obstante,
El verdadero motivo del asesinato fue la desconfianza de Rumiñahui hacia Cux y Yupanqui, que no solamente había pertenecido al ejército de Huáscar años atrás, sino que tras pagar una parte del rescate, ahora traía consigo al cadáver momificado del Inca. Mientras esto sucedía, Pizarro y Almagro empezaban su campaña hacia el Cusco, junto con miles de soldados indígenas, enemigos de los quiteños y de los incas, con la finalidad de enfrentar a Quisquís, general de Atahualpa que se encontraba al mando de la ciudad tras haber derrotado a Huáscar. Por su parte, Sebastián de Benalcázar permaneció poco tiempo en Piura, ya que, seducido por la falsa idea de las riquezas del norte y del tesoro escondido por Rumiñahui, decidió partir hacia el Quito Inca junto con 200 hombres, 70 de ellos a caballo, con la excusa de pacificar el territorio y derrocar al tirano. Al llegar a Tomebamba, capital de los Cañaris, debido al resentimiento que esta tribu le tenía a Atahualpa, Benalcázar se encontró con un territorio amistoso, logrando sellar una alianza que sumaría a sus filas miles de excelentes guerreros. Por otro lado, al enterarse de la entrada de los españoles a territorio quiteño, las tribus atahualpistas formaron una liga y eligieron a Rumiñahui como su capitán. Esto hubiera sido imposible si el general se hubiera comportado como un tirano, por lo que es más probable que lo hayan elegido por el respeto que se le tenía, así como por la legitimidad que le daba llevar consigo a la momia de Atahualpa, que era considerada un objeto sagrado. Aproximadamente, la liga llegó a reclutar a 50.000 hombres. Sin embargo, solo los 5.000 o 6.000 soldados que habían partido con el general desde Cajamarca eran guerreros de élite, pues el resto de la milicia calificada se encontraba con Quisquís en el Cusco. El ejército indígena de Benalcázar y el de Rumiñahui finalmente se encontraron en el nudo de Tiocajas, en donde se desarrolló una feroz batalla en la que el general atahualpista demostró sus dotes guerreros y de liderazgo, rechazando en primera instancia a sus enemigos. Sin embargo, gracias a la ayuda de los Cañaris, que conocían el territorio, las tropas de Benalcázar rodearon por la noche al ejército quiteño y lo atacaron sorpresivamente por la retaguardia, obligándolo a huir a Sicalpa, cerca de Liribamba. Allí, cuenta la leyenda que, en un enfrentamiento en que el ejército de Rumiñahui estaba a punto de infligir una grave derrota a Benalcázar, el volcán Cotopaxi entró en erupción, causando pánico entre sus filas, ya que se interpretó el evento como un presagio de que el general fracasaría en su resistencia. Esto disgregó al ejército quiteño y provocó una deserción en masa. Muchos caciques se aliaron con los españoles, sin embargo, Soposo Pangue, gobernador del Quito Inca, Quimbalimbo, señor de Chillo, Tucomango, señor de la Tacunga, Razo Razo y Sina permanecieron con su general. Mientras esto sucedía en el norte, en el sur, los ejércitos indígenas bajo el mando de Pizarro finalmente se enfrentaron al ejército de Quisquís a las afueras del Cusco. El encuentro, si bien fue parejo, terminó con la retirada del ejército quiteño debido a que sus soldados, palpando que no podrían imponerse al ejército enemigo y agotados por la campaña de la guerra civil, se resistieron a defender la ciudad calle por calle, ansiando volver a sus hogares. Al entrar al Cusco y permitir el saqueo de sus tropas, días después, Francisco Pizarro realizó la fundación española de la ciudad el 23 de marzo de 1534. Sin embargo, dos noticias preocupantes causaron nuevamente la movilización de sus tropas. La primera fue que Pedro de Alvarado, conquistador de América Central, había reunido soldados y navíos para conquistar la parte norte del imperio, que consideraba no estaba dentro del territorio que le había otorgado la corona a Pizarro. Esto provocó que el conquistador emprendiera la fundación de varias ciudades para que su rival no se apoderara de tierra sin dueño. Por tal motivo, envió a Diego de Almagro a la costa con la finalidad de reclamarla para el rey, fundando en su camino la ciudad de Trujillo. Al llegar a Piura, este se enteró de que Sebastián de Benalcázar había partido hacia Quito con tropas y se apresuró a darle encuentro para unir fuerzas y oponerse a Pedro de Alvarado, que, para el momento, ya había desembarcado en Bahía de Caracas y se encontraba de camino hacia Quito. La segunda noticia fue que Quisquís se dirigía hacia Jauja, donde se encontraba el rescate de Atahualpa, por lo que lo obligó a volver, no sin antes enviar a Hernando de Soto de Avanzada para capturarlo. Tras ser el general quiteño rechazado heroicamente de la localidad por Gabriel de Rojas y Córdoba, las tropas de Soto y Paullu Inca finalmente le dieron alcance en Maracaibo, en donde lo derrotaron contundentemente. Tras esta batalla, Quisquís logró escapar y se dirigió hacia el norte para unirse con Rumiñahui junto con lo que le quedaba de su ejército. Regresando al Quito Inca, el general, después de la erupción del volcán Cotopaxi, cambió de una estrategia de guerra frontal a una de guerrillas y de tierra arrasada, logrando acosar a la alianza Cañari-Española durante todo su camino hacia Quito. Hubo enfrentamientos en Mocha, Ambato y Muyambato y finalmente en Uyumbicho, en donde los españoles encontraron gran resistencia. Sin embargo, derrotado allí, Rumiñahui partió hacia Quito a buscar sus últimos refuerzos.
Al no aliárseles ninguna de las tribus ubicadas al norte como los Cayambis, los Caranquis, los Otavalos o los Pastos, el general, junto con Soposo Pangue, no tuvo más opción que replegarse hacia la región de los Yumbos. Contrario a la creencia común, es poco probable que Rumiñahui haya incendiado Quito y matado a gran parte de sus pobladores antes de partir. Más bien, este se limitó a tomar las posesiones de Huayna Cápac y Atahualpa de sus palacios, a todas sus esposas e hijos y a los guerreros para formar una nueva resistencia. Al estar la ciudad sin milicia ni gobernantes, los españoles la encontraron lúgubre y desolada. Al darse cuenta Benalcázar de que Rumiñahui había huido, este encomendó a Pacheco y Ruy Díaz partir con varias tropas para perseguirlo. Conscientes del señor de Chillo y el señor de la Tacunga de que muchos soldados habían ido con ellos, estos emprendieron un ataque a Quito, logrando quemar algunas casas y causar destrozos, siendo esto posiblemente el famoso incendio de la ciudad adjudicado a Rumiñahui. No obstante, los cañares resistieron el ataque y, tras llegar la noche, al retirarse los atahualpistas, estos fueron perseguidos por la caballería española, que les causaron muchas bajas. Al siguiente día, los caciques de los Quitos, Coyahuasos, Pillajos y Zambizas, naturales de los alrededores de la ciudad, se acercaron y ofrecieron una alianza a los españoles, aceptando gustoso Benalcázar sus servicios y tropas. Después, ansioso el conquistador por buscar el tesoro escondido, se dirigió a Cayambe. Al pasar por el Quinche, decepcionado por no dar con noticias del tesoro en el poblado, inhumanamente mandó a matar a todos sus habitantes y continuó con su camino, encontrando tesoros ocasionales en algunos pueblos. El hecho de que sí haya encontrado oro indica que Rumiñahui no saqueó los poblados del Quito Inca y que, siguiendo la recomendación del general, cada cacique puso a buen resguardo sus respectivos tesoros. Finalmente, al llegar a Cayambe, Benalcázar encontró un pequeño templo dedicado al sol, chapado con oro y plata por dentro y por fuera. Sin embargo, esto no satisfizo su ambición. Para ese momento, Almagro finalmente había llegado al Quito Inca, enfrentando en el Valle de los Chillos a Quimbalimbo, a quien tomó prisionero, no sin algunas bajas. Ya asegurada su posición, mandó informar a su aliado de la presencia de Alvarado, por lo que le ordenó regresar de Cayambe, unirse a él y dirigirse hacia Liribamba para darle encuentro. Mientras esto sucedía, Ruy Díaz y Pacheco encontraron a Rumiñahui en los Yumbos, logrando una victoria en la que pudieron secuestrar a las mujeres e hijos de Atahualpa, así como llevarse las posesiones tomadas de los palacios, que consistían en telas y objetos equivalentes a 20,000 pesos de oro. Posiblemente, estas pertenencias eran todas las riquezas personales de Atahualpa en Quito. Sin embargo, ya que ninguna cantidad satisfacía a los españoles, estos siguieron obsesionados con la historia del tesoro escondido. Tras su victoria, Díaz y Pacheco partieron también hacia Liribamba junto con sus jefes. Consciente de la ausencia de los españoles en Quito, Soposo Pangue partió desde los Yumbos hacia Sicchos, donde tenía algunos aliados. Allí tuvo un enfrentamiento menor con Alvarado, en el que no pudo evitar su avance. Por otro lado, Rumiñahui se dirigió nuevamente hacia Quito en busca de nuevas alianzas. Sin embargo, al encontrarse con la negativa de los caciques y sabiendo de su pacto con los españoles, mató a más de 4,000 pillajos, coyahuasos, zambizas y quitos. Tras este evento, el general, con pocos hombres, se refugió en Quijos. Llegados Almagro y Benalcázar a Liribamba, decidieron fundar cerca de la laguna de Colta, el 15 de agosto de 1534, la ciudad de Santiago de Quito, con la finalidad de que su competidor no pudiera reclamar ese territorio. Al encontrarse Almagro y Alvarado, el ambiente se llenó de tensión, pudiéndose desatar en cualquier momento un enfrentamiento poco conveniente para ambos. En efecto, Alvarado había traído consigo a 450 hombres y 260 caballos, más de lo que había traído Pizarro para su conquista, y aparentaba tener superioridad numérica. Sin embargo, sus soldados estaban deshechos por el difícil viaje desde la costa selvática hacia Quito. Por otro lado, Almagro tenía órdenes de Pizarro de buscar una conciliación. Por eso, tras un arduo trabajo diplomático, finalmente, Almagro ofreció comprar a los hombres de Alvarado con la condición de que él abandonara sus pretensiones de conquista. El 26 de agosto de 1534, Alvarado accedió a retirarse por un precio de 100,000 pesos de oro, más de lo que ganó en todas sus conquistas en Centroamérica, así como el doble de lo que recibió Pizarro en Cajamarca. 2 días después, el 28 de agosto de 1534, Diego de Almagro decidió fundar en Riobamba la ciudad de San Francisco de Quito. No obstante, en el acta de fundación ordenó que la misma se trasladara al lugar al que los nativos llamaban Quito. Tras nombrar a Benalcázar como teniente gobernador y dejarle una parte de los nuevos refuerzos, Almagro y Alvarado partieron juntos hacia Pachacamac para encontrarse con Francisco Pizarro y efectuar el pago de lo acordado. Sin duda,
Estas tropas adicionales le vinieron muy bien a Benalcázar para emprender la campaña de destrucción final de los últimos bastiones de resistencia inca en el norte. En el trayecto hacia el sur, Alvarado y Almagro fueron separados por las fuerzas del general Quisquís, quien retrasó a este último causándole importantes bajas. No obstante, durante los enfrentamientos, 4.000 de sus hombres desertaron y pasaron al bando español, siendo en su mayoría cargadores reclutados a la fuerza. Tras este evento, el poder militar de Quisquís resultó muy afectado, por lo que tuvo que retirarse y permitir el avance de su rival. El gran general inca no pudo recuperarse de este revés, ni encontrar los suficientes soldados para oponer una verdadera resistencia, culminando su campaña en la total destrucción de su ejército por parte de Benalcázar en la segunda batalla de Liribamba. A partir de esto, Quisquís y su general, Huayna Palcón, se replegaron hacia la selva para planear una estrategia de resistencia. Sin embargo, debido a que Huayna Palcón quería entenderse con los españoles y que Quisquís quería reunirse con Rumiñahui para planear una guerra de guerrillas, en una acalorada discusión, Huayna Palcón asesinó al general cerca del pueblo de Chimbo. Por su parte, Rumiñahui intentó reorganizarse en los Quijos y recuperar Quito, pero fracasó ante la poderosa alianza hispano-indígena que ya contaba con miles de soldados nativos que inclinaron la balanza a favor de los europeos. La resistencia inca logró retrasar la segunda entrada de Benalcázar por 3 meses. Sin embargo, inevitablemente, el 6 de diciembre de 1534, el capitán finalmente cumplió el encargo de Almagro y fundó la ciudad española en el poblado indígena. Ya establecido, envió a sus soldados a dar el asalto final a Rumiñahui, quien se dirigía desde Quijos hacia Sicchos para formar un solo frente junto con su aliado Soposo Pangue. No obstante, el general fue finalmente capturado cerca del volcán que actualmente lleva su nombre. Por su parte, el gobernador de Quito, al enterarse de la noticia, partió desde Sicchos hacia Píllaro, donde de igual manera fue capturado. Posiblemente, el señor de la Tacunga, Tucomango, traicionó a sus ex aliados e informó a los hombres de Benalcázar sobre sus movimientos. Tras ser capturados, Rumiñahui, Raso Raso, Sina, Quimbalimbo y Soposo Pangue pasaron meses siendo torturados hasta que confesasen la ubicación del tesoro escondido de Atahualpa, sin obtener los españoles ninguna información. Finalmente, Benalcázar decidió quemar vivo al general en la Plaza Grande de Quito en junio de 1535. Al ser consolidada la conquista del norte del Incario, el hambre desmedida por el oro de los españoles y la decepción por no encontrar el tesoro de Atahualpa convirtió a la nueva ciudad en el centro de la conquista de los territorios de la actual Colombia, ya que Benalcázar, al haber oído del cacique aliado de Rumiñahui, Taconango, de que en el norte había un rey que se cubría el cuerpo con oro en polvo para ofrendarlo a los dioses, se creó la leyenda del Dorado, que más tarde se fusionaría con otros rumores que la acrecentarían. A pesar de no haber encontrado nunca dicho lugar, de las expediciones emprendidas por Benalcázar se fundarían las ciudades de Santiago de Cali en 1536 y Popayán en 1537. Por otro lado, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana partieron desde Quito para buscar en la selva amazónica el país de la canela, una derivación del mito de El Dorado. Esta exploración de conquista culminaría con el descubrimiento del río Amazonas y su navegación hasta su desembocadura en el Océano Atlántico por parte de Orellana en 1542. Es así como, con la muerte de Quisquís, Rumiñahui y sus aliados, termina el primer ciclo de la conquista española del Imperio Inca, que se vio marcado por la resistencia quiteña, tanto en el Cusco como en Quito, al ejército conquistador, compuesto principalmente por cusqueños, cañaris, huancas y muchas otras tribus enemigas de Atahualpa o de los incas. Por esto, es correcto afirmar que la conquista de América la realizaron los indígenas. En la siguiente etapa de resistencia, serían los incas cusqueños quienes, al mando de Manco Inca, emprenderían una segunda resistencia, al percatarse de las verdaderas intenciones de los invasores de apoderarse de todo y subyugar a los nativos. Para su mala suerte, al igual que Rumiñahui, estos se quedarían sin ningún apoyo de las tribus locales, aliadas ya con los españoles, y se verían forzados de escapar a Vilcabamba, al norte del Cusco.